Este podcast llega a ustedes gracias a Domex. En Domex corremos por ti. Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. En una entrega especial, ¿verdad? Hoy tenemos una entrega especial. Señores, nosotros no sabemos cómo va a salir esto. Todavía no sabemos cómo va a salir esto, pero definitivamente hoy vamos a... Pero estos son los episodios que me gustan. ¿Tú sabes? No, yo sé que sí vienes de la cara. Sí, porque eso, tú vienes como más relajado. Sí. Cuando tú vienes como que vamos a hacer que las cosas fluyan. Hoy teníamos, la intención de grabar. Tú sabes que esa luz como que hay que apagarla allá atrás. Sí. No, esta. Ese amarillo. ¿Te gusta ese amarillo? ¿Y eso no es la de ustedes, la de Vivir con Fe? A mí me Yo creo que sí, como que esa es la intención. Está bien, déjala prendida. Sí, a mí me gusta más. Sí. Estamos como en flow de piano, está bien. Sí, pero está bien. Es que lo de hoy es como medio de piano. Sí, ¿verdad? Lo de hoy es medio de piano. Vamos a dejarlo así. Mira, hoy teníamos la intención, teníamos invitados para hoy, pero lamentablemente no pudieron llegar. Llegué yo. Que de hecho, tenemos un invitado que supuestamente nos conocíamos de antes. Según él éramos de que best friends, pero yo Acquaintances. Bueno. Ricky, por favor. El señor Ellis Martin Cook, alias el cocinero, porque él no quiere que le digan chef. Uh-huh. Sí, porque ahora tú sabes que chef es una categoría y el hombre es humilde. Él dice, a mí no me digan chef. Hay rangos. Pero hay que darle lo suyo al hombre cocinando. ¿Y qué tú cocinas? Entonces él es cocinero. Ellis. De todo. ¿Pero cuál es tu especialidad? Yo hago pastas, hago carne, hago salsas. De todo un poco. Lo único que yo no hago así de lleno es la pastelería, porque mi horno no es tan alta calidad. Se me queman las cosas por abajo. Por un tema de cómo le da la temperatura. Pero no me pongo a hablar de cocina porque me voy en una. Pero sí. No, sí. La cocina es de Dios. Es un tema bueno. No, y más Iván. No. Iván llega a la gloria cada vez que se sienta a comer. Porque como dice un dicho, de que no, los cristianos no beben, pero comen. Eso es verífico. Eso es muy fuerte. Mira, pero tú estás comiendo bien en el palacio. Pero venga, ¿qué significa eso? ¿Que estoy gordito? ¿Que estoy...? No, que estás comiendo bien. Que te está cayendo bien la comida. Sí. El brillo de la comida. No sé. La buena comida. Yo voy a tomar eso como un piropo. No sé. Lo voy a tomar bien. Siempre Gracias. que digan brillo. Es muy buena la comida de mi trabajo, debo decir. Estoy muy agradecido por ello. O sea que sí. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Para la gloria de Dios, siempre. Bueno. Todo. Iván, cuéntame, ¿de dónde fue que surgió lo que vamos a hablar el día de hoy? Bueno... como lamentablemente no pudieron llegar nuestros invitados, dijimos, bueno, ya igual tenemos el estudio reservado y creo que hay que aprovechar siempre el tiempo para reunirnos y poder traerle a nuestra audiencia de Vivir con Fe algún contenido de valor y edificante. Y justamente esta semana yo estuve... Y que a Dios no se le escapa, ¿eh? Exactamente, porque fue el que tuvo los planes de todo, o sea... Al final del día tú estás en control, como dice mi suegra. 100%. Bien en control. Entonces, yo estaba hablando con Ricky. Le dije, óyeme, hay un tema que me gustaría desglosar porque esta semana yo vi en las redes sociales algo que me llamó mucho la atención. O sea, literalmente yo pensé como que era un relajo. Y yo mismo lo busqué y me di cuenta que no, que realmente eso es así. Y es que ChatGPT, para quienes no saben, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial muy de moda, realmente muy útil también, tanto para temas laborales, para todo lo que usted necesite. Básicamente es una gran base de datos que personificada en más o menos un robot, digamos de alguna manera, que usted le pide algo, que tú quieres saber de alguna cosa y él te contesta y te dice todos los detalles sobre eso que tú le estás preguntando. Regularmente muy acertada, pero es como que reúne todas las informaciones que encuentra en la web, ¿verdad? En línea sobre ese tema y te hace como un resumen, pero bastante on point. Entonces, eso que encontré esta semana en las redes era sobre si ChatGPT fuera Satanás o el enemigo o el nombre que usted le quiera poner a ese individuo, ¿cuáles herramientas utilizaría para evitar o alejar a la gente de la iglesia y de Dios? Mírale la cara a este. y de verdad que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo vi. Yo no, eso tiene que ser mentira. Pero yo fui, busqué mi propio ChatGPT y le puse, si fuera Satanás, ¿cuáles herramientas tú utilizarías para alejar a la gente de Dios? Pero espérate, vamos a hacer algo más interesante.
Ah, sí, vamos. ¿Tú quieres que lo hagamos en vivo? Claro, vamos a hacerlo en vivo. Bueno. Quédate con tu respuesta ahí. Sí, yo tengo mi respuesta, me la tiró Con tu chivito ahí. escrito, sí. Pero Pero vamos- busca a ver qué dice. Vamos a ver qué Hablado. dice. Pero eso es un trend o algo así que surgió. No, no es un trend, fue un post que vi, no sé en la página de quién, pero a mí me llamó mucho la atención y hice la prueba yo por mi lado. Pero la información que da son estrategias muy buenas para alejarte de Adelante, ChatGPT. Saludos, buenas. Saludos, ¿cómo estás? Estamos bien, pero yo quiero que tú me hables como un poquito más dominicano, por favor. Perfecto, vamos a darle con flow dominicano. Muy, Cuéntame muy, en qué... muy bien, ¿qué es lo que? Mira una cosa. Yo quiero que tú te imagines que tú eres Satanás. No sé si tú sabes quién es Satanás, pero el Satanás de la Biblia. Y quiero que tú me desarrolles cuál fuera tu estrategia para desvirtuar y alejar a los cristianos de la verdad bíblica. Bueno, imaginándome como Satanás, diría que una de las estrategias más efectivas sería distorsionar la verdad, mezclar un poco de mentira con verdad para confundir a la gente. También podría sembrar dudas y fomentar el ego, haciéndole creer a la gente que no necesita a Dios y que puede manejar su vida por su propia cuenta. Crearía divisiones dentro de las comunidades para que en lugar de unirse en la fe, se enfoquen en sus diferencias. Pero claro, todo esto es pura ficción, ¿verdad? Bueno, eso va a depender de tu Wow. cosmovisión. Wow. Eso es cierto, cada quien tiene su forma de ver el mundo. Lo importante es mantenerse firme en lo que uno cree. Pero y tú buscar tú tienes como una visión como muy relativista. Como inteligencia artificial, no tengo creencias propias. Trato de presentar diferentes perspectivas y ayudar a las personas a explorar sus propias ideas. Pero lo más importante es que cada uno se sienta libre de tener su propia visión del mundo. Pero mira, vamos a cerrar este tema, pero quiero que tú me puntualices porque te fuiste muy teórico. Quiero que tú me digas puntualmente estrategias prácticas, tácticas que tú hicieras basado en la información que tú me diste anteriormente. Si asumimos la perspectiva de Satanás como figura bíblica, las estrategias podrían incluir desinformación, torcer las escrituras para hacer que la gente crea que están siguiendo la verdad, cuando en realidad están siendo desviados. Creación de discordia, fomentar divisiones dentro de las comunidades religiosas para que se enfoquen en sus diferencias y no en su fe común. Distracciones mundanas, promover la búsqueda de placeres y éxitos materiales como prioridad, alejando a la gente de los valores espirituales. Promoción del escepticismo, fomentar dudas sobre la existencia de lo divino y sobre la validez de las enseñanzas religiosas. Y 5. Normalización de conductas negativas, hacer que las conductas que se consideran pecaminosas sean vistas como aceptables o incluso deseables por la sociedad. Eso es lo que está pasando. Recuerda que esto es una construcción hipotética basada en relatos religiosos, no una reflexión de creencias personales. Está bien, gracias. Tú eres dura, tú eres dura. Está muy acertado. Y Óyeme, pegado a la verdad. yo te voy a decir una cosa, eso da miedo. Sí. O sea, para quien no sabía lo que era ChatGPT y acaba de escuchar a esta señora, no es una amiga de nosotros. Fue una persona Ni porque te hable con qué lo que es, ni... Ajá. Esa no es una persona real, eso es una computadora que tiene comandos y pues logra hacer eso. Yo creo que aquí lo sorprendente es lo acertada que fueron cada una de sus estrategias y cómo podemos ver que eso es justamente lo que estamos viendo hoy. O sea, yo anoté las 5 que ella dio. Dice torcer la verdad, generar discordia y división en la iglesia, provocar distracciones y fomentar el materialismo, fomentar también la duda sobre la divinidad y normalizar las conductas negativas. Yo creo que ahí literalmente ese es el paso a paso o la generalización de lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día vemos que muchas verdades a medias que provocan muchísimas confusiones, muchísimas nuevas doctrinas pseudo cristianas que no lo son. Vemos un tema de división
a nivel interno de la iglesia vemos cómo se está matando una con otra por temas doctrinales, de si quién tiene la verdad, que ustedes son herejes, que esto, lo otro, etcétera, etcétera. Las distracciones, todo el mundo está más enfocado en su bienestar físico, su autoprosperidad, su salud, etcétera, etcétera, que las cosas de Dios, o sea, en la iglesia. Y el tema de la duda, al final, yo creo que eso es clave, porque el enemigo siempre quiere como generar esa duda, porque la duda es lo que te va a impedir llegar. Y como ya mencionó ahorita, al final lo importante es que cada quien tenga su propia visión de la vida. Eso es, si cada quien tiene su propia visión de la vida, evidentemente hay un tema de relativismo, por lo tanto el cristianismo es simplemente una de las tantas posibilidades, y normalizar las conductas negativas. Ahí pudiéramos enumerar cosas que sistema de adulterio, fornicación, aborto, droga, borrachera, usted lo nombra. Entonces, quería como traer eso sobre la mesa para que discutamos sobre eso. Básicamente, si ya hasta una máquina puede ver lo tan sencillo, ¿no? Yo quiero pensar, o yo quisiera como preguntar, una persona de fuera que escucha eso, y puede que no sea cristiana, ¿no le llamaría la atención de que, o sea, lo ve como tú y yo, como lo estamos viendo nosotros, óyeme, pero eso es lo que está pasando? O no le llama la atención en lo absoluto? Dice, eso es pura doctrina, o como doctrina no, teoría religiosa, o qué sé yo. O sea, no sé, porque yo lo veo tan claro, yo, mira, pero está ahí. O sea, te lo está diciendo, hasta ellos mismos te lo están diciendo. Como que, y no reaccionan. Eso me llama mucho la atención. Y no solamente eso, que es, o sea, muy certero. O sea, lo que estamos viendo que la inteligencia artificial está respondiendo frente a la pregunta es muy certera. Y es tal cual como está pasando. Porque son estrategias que nosotros lo vemos. O sea, la desinformación está en todos lados. En todos los lugares. De hecho, nosotros estamos ahora mismo en una etapa donde no hay una mayor época de fake news. O sea, no ha habido un volumen de fake news como lo existe hoy, y eso no va a disminuir. Eso va a seguir en aumento. De hecho, la misma inteligencia artificial se ha encargado de propiciar. Ya tuvo un video y tú ni siquiera sabes ya. O sea, tú no tienes forma de saber si humanamente hablando, si es verdad o mentira, porque es que ya te pueden recrear cualquier escenario con inteligencia artificial y tú no sabes. Uh-huh. O sea que ahora es muy, muy difícil tú puedes discernir entre lo que es real y lo que no es real. Porque ya está todo hay una sinergia muy, 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 muy estrecha. Entonces, cuando vemos lo que está plasmando como las posibles estrategias de Satanás, ChatGPT no se está reinventando nada. De hecho, mientras venimos conversando, nada más me viene a la mente el pasaje de Génesis 3, donde vemos principalmente la estrategia de Satanás con el ser humano, específicamente lo que hizo con Eva. Y quiero leer ese pasaje como para que podamos desarrollar por ahí. Dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. O sea, Satanás tiene una astucia y la utiliza. O sea, no podemos negar las maquinaciones del enemigo. Es astuto y no podemos como ponerlo por menos, porque realmente lo es. Y la palabra lo describe. Y le pregunta a Satanás a la mujer, dice: ¿y es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? O sea, ¿qué está haciendo ahí? Lo que estaba diciendo ChatGPT ahorita. Sembrando una semilla de duda. Uh-huh. Estaba sembrando una duda con una pregunta, o sea, sutilmente. Mira, ¿y será verdad eso que Dios te dijo? ¿Y será verdad que si tú le haces caso a lo que Dios te está diciendo, y es verdad que va a pasar eso? Entonces, así el enemigo, que no viene con los dos cachos y con el tenedor, no se presenta de esa forma, viene a hablar al oído de uno, muchas veces, sembrando semillas de duda. Es la misma estrategia que nosotros vimos en el huerto del Edén. Desde el inicio siempre ha sido el generar duda, pero también el generar división. Porque en un principio
fíjate que hubo una discusión en el Edén, porque cuando llegó Adán, le dijo, ¿y por qué tú estás haciendo eso si nos dijeron que no? O sea, y como estaba generando una división, que al final él terminó cayendo, pero la división se generó entre el hombre y Dios. No, pero yo te lo voy a poner más fuerte. Culpó a Adán a Dios por haberle traído a Eva. No, porque la mujer que tú me diste. Sí. O sea, ya tuve al punto que llegó la división. Sí. Y no solamente eso, también se propició ahí una media verdad. Entonces ahí está muy en sintonía con la distorsión de la verdad. Sí, porque no era mentira el hecho de que de que si comía de la manzana, o no de la manzana, pero si tomaba del fruto, ¿no? De que iba a ser como Dios en el sentido de que iba a poder determinar tener el conocimiento del bien y el mal. Entonces, el diablo puede decir, no, pero era verdad. Ahora pueden ver lo que está mal, porque dice que se vieron desnudos y empezaron a ver. No, y mira lo que dice. Dice, la serpiente le dice a la mujer, con seguridad no morirán. Claro, ahí la mentira. Pero dice, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, comprenderán todo mejor. Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¿Tú sabes qué está haciendo Satanás ahí? Primero, le está diciendo una mentira. Segundo, le disfraza una media verdad. Y tercero, le siembra una semilla de egoísmo y de egolatría. Despertar en el ser humano. ese orgullo y esa... El pecado más viejo es el orgullo. El mismo Satanás se envaneció y quería parecerse como Dios. Pero quiero ir buscando, por ejemplo, cuando lo busqué aquí en el ChatGPT escrito, el orden que me da, dice, el primero que me dio fue promover el materialismo y la superficialidad. Dice, alentar a las personas a obsesionarse con lo material, lo superficial y el éxito personal. Tú sabes que, oyéndolo hablando ustedes, me llama algo la atención, y es que ChatGPT no te va a dar algo que tú no andas buscando. Igual pasa con el enemigo. O sea, el diablo no te va a dar algo que tú no andas buscando. Y siempre, la gran mayoría de las veces, tú estás en un camino y en ese camino tú te vas a encontrar algo. Cuando tú dices que no te va a dar algo que tú no andas buscando, entiendo que te refieres a que siempre te va a poner en tu camino algo con lo que tú te sientas tentado, claro, de alguna manera. Porque ahí vamos con lo que ustedes decían, el tema de disfrazarme la mentira con una verdad. Si yo no conozco la verdad y me dan un poco de verdad con un poco de mentira, al yo no conocer toda la verdad, cualquier cosa que me presenten, yo la voy a asumir como buena y válida porque yo no conozco toda la verdad. Entonces, ahí radica en esencia como que para el tema del que es creyente, si yo no conozco lo que dice el verso, si me lo sacan de contexto, va a ser un problema, porque yo no lo conozco por completo. Entonces, cuando me meten una cosita y yo digo, sí. Porque la Biblia dice tal cosa, pero Exacto. entonces como un texto fuera de contexto, es puro pretexto. Y tú sabes que hay un detalle interesante. Eso que tú estás diciendo es clave. Porque esa media verdad o ese texto fuera de contexto usualmente es en función de tu propia concupiscencia. Claro. Sí, porque uno justifica en base a lo que te conviene a ti, lo que tú quieres. Si nosotros somos honestos con nosotros mismos, si hubiera una religión que te dijera, tú puedes tener 5 mujeres, tú puedes beber, tú puedes hacer todo lo que te dé tu gana. La gran mayoría... La hay. Esas religiones existen. Pero la gran mayoría va a decir, dale por ahí. Sí, porque claro. Las religiones o muchas religiones como que te delimitan cosas que tú deberías hacer. O sea, te aconseja. Pero si una religión o cualquier creencia te da rienda suelta, que tú hagas lo que te dé la gana, el humano se va a ir por ahí por el tema de la concupiscencia del corazón, de yo hacer lo que yo quiera. Que yo creo que esa es la religión que la mayoría están siguiendo hoy, quien no tiene a Cristo, en el sentido de que cada quien va... bueno, la vida es una, yo voy a disfrutar de la vida como me dé la gana, como dice uno de los que te puso ahí ChatGPT, fomentar una vida relativista. Exactamente. O sea, ciertamente, creo que la cosmovisión de hoy es una cosmovisión completamente relativista. O sea, estamos permeados de relativismo. De hecho, te dicen, tú lo oyes en la calle, no, porque esa es tu verdad, viejo. O sea, claro, dale para allá. O sea, no, si tú eres feliz con eso, tú tranquilo. O sea, como que no mientras tú no te metas conmigo. Exacto. A mí suéltame en banda. Pero el famoso, no, yo no le hago daño a nadie. Yo no ando haciéndole mal a la gente. Yo no mato, no robo. Pero eso es lo que a mí me gusta.
Y eso es lo mío. Y yo no lo tengo, no le estoy haciendo nada a nadie. Ajá. Pero ¿hasta qué punto realmente lo que tú estás haciendo, lo que tú dices es infalible? El único que es infalible y lo único que es certero y veraz es la palabra. Y eso es lo que a nosotros particularmente nos caracteriza y nos diferencia de otras religiones. Porque inclusive lo que mucha gente hasta interpreta como posibles contradicciones de la palabra, muchas veces es falta de información que esa persona tiene. Y falta de entendimiento de la palabra que esa persona tiene. Y cualquier información o cualquier verso que te lean, tú lo das como bueno y válido por la falta de información que tú tienes. Correcto. Sí, por eso la palabra dice que en los últimos tiempos muchos tendrán comezón de oír y al final van a oír lo que sea, pero se van a quedar con aquello que más quieren escuchar, porque uno lo acomoda. Pero me gusta mucho el orden que da esta y la descripción que te da, porque no solamente te da la estrategia, sino que te la justifica. Y mencionaba ahorita que hablaba de promover el materialismo y la superficialidad, porque creo que da en el clavo cuando dice que alenta a la persona a obsesionarse con lo material, lo superficial y con el éxito personal. Que nadie está en contra del éxito personal. Yo creo que aquí todos los que estamos en cabina buscamos ese éxito personal porque estamos aquí en la tierra, aunque no somos de esta tierra, como dice la palabra, estamos aquí en la tierra y tenemos profesiones, tenemos un trabajo, tenemos familia y tenemos sueños por cumplir. Aspiraciones personales. Aspiraciones personales y eso está muy bien. Ahora, cuando dice aquí, oye lo que dice, obsesionarse con lo material. Es cuando tú te obsesionas con ese éxito personal, cuando tú te obsesionas con lo material, con lo superficial. Dice, oye, de esta manera podrían dedicar menos tiempo a cultivar su espiritualidad y más a satisfacer deseos inmediatos y mundanos. Wow. O sea, ChatGPT está burlado. Reemplazando su vida espiritual por placeres transitorios. Ahí entra el tema de no tengo tiempo para un estudio bíblico, no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para orar, literalmente. Sería interesante que tú le preguntes cómo combatir esa misma estrategia. ¿Ustedes no hicieron el ejercicio? Lo hablamos ahorita, porque también habría... Porque si es tan certero con lo opuesto, debería ser certero. Yo creo que hay que orar por ChatGPT para ver si se convierte esa mujer. Está bueno. Porque... Vamos a ver. Le podemos preguntar aquí lo que tú quieras. Sí, vamos a preguntarle cómo podemos... si tú quieres, vamos a terminar estas 5 listas. Dale. Y después le preguntamos a ChatGPT cómo podemos lograr lo contrario, de atraer personas al Señor, digamos que en la realidad de hoy. El punto número 2, fomentar la duda y la desconfianza. Oye, instilar... Nunca había escuchado este término. Instilar dudas sobre la existencia de Dios y la veracidad de los principios espirituales a través del escepticismo. También fomentar divisiones en la iglesia para que se perciba como una institución incoherente, poco confiable o incluso hipócrita, en lugar de un refugio de comunidad y amor. Ay, la doble moral. O sea, al final del día, ¿por qué la gente no va a la iglesia? No, porque esos pastores se roban los cuartos. Esos pastores son que yo leí que un padre o... Pero son los mismos que están diciendo, no, porque la salvación es individual. Pues busque su salvación entonces y deje de estar justificándose con pastores. Claro, porque la gente tiene que tomar responsabilidad y eso es uno de los puntos clave. Sí. La gente tiene que tomar responsabilidad de sus propias acciones. Porque si es verdad que tú estás reconociendo que tú no vas a una iglesia porque los pastores se roban los diezmos y las ofrendas, pues entonces consigue una iglesia que sea respetada, consigue una iglesia y congréguese. Y si no aparece una iglesia por donde usted está, entonces consigue un grupo. No es verdad que todas las iglesias del mundo se roban los diezmos. Si en la que usted no le da la confianza, busque una que sí se la dé. Que créeme que existen. Pero no solamente eso, sino también que al final justifican de que con la media verdad de que se la va instalando, de que la salvación individual, de que son ladrones, de que violan niños, porque por casos aislados, porque aparece una noticia de que un pastor hizo tal cosa, que un padre hizo tal cosa, y ya por eso se vuelve generalidad. Óyeme, al final del día son, o sea, de 10 pastores de 10 pastores o padres, o sea, lo voy a ampliar,
porque también hay muchos padres que están haciendo una obra importante comunitaria, en barrio y todo eso, que hay que decirlo. De 10 padres o ese ministerio sacerdotal, 1 podrá ser un charlatán. Pero hay 9 que están calladitos, bregando para que en los barrios, los niños, los jóvenes salgan de la droga, para que asienten cabeza, para que estudien, y nadie quiere hacer ese trabajo. No, tú sabes otra cosa que la gente con la no mega dice. iglesia. Pero eso no sale en la noticia. No. Lo que sale fue el uno que hizo una vagabundería. Entonces, al final del día, eso... Y tú sabes otra cosa que no sale tanto a la prensa. Por ejemplo, ¿quiénes son la mayoría de los orfanatos? ¿Quiénes son los que lo dirigen? Claro, son las iglesias. ¿Es la iglesia? Pero la gente no anda diciendo eso. No, al final del día, y eso es hasta un tema histórico, porque los primeros hospitales, las primeras universidades, todo eso fue la iglesia cristiana, fueron los cristianos que trajeron eso en el descubrimiento. O sea, al final del día, la historia de la iglesia, que siempre quieren también tildarla de que, que las cruzadas, y todos se quedan a las cruzadas, que mataron muchísima gente. O sea, más allá de eso, hay que ver, porque tú no puedes llevar la religión o la vida espiritual, el cristianismo, al hecho de un grupo de hombres que en algún momento se aventajaron de eso para beneficio propio. O sea, la palabra habla es mucho más de ahí, y la fe es mucho más de ahí. Yo me voy más lejos. Es que eso es hasta necesario y profético, porque la palabra habla del trigo y la cizaña, y nosotros tenemos que saber que eso va a pasar. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que eso es parte del proceso. Y nuestro trabajo como iglesia es identificar en su momento a aquella persona que son trigo. Porque identificamos la cizaña identificando al trigo, conociendo al trigo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por su fruto lo vas a conocer. Entonces, cuando vemos al fruto del Espíritu Santo en una persona, por medio de la bondad, de la templanza, el dominio propio, etcétera, 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 ahí es que uno puede comenzar a ver, esa persona está llena de Dios. Y esa persona, por cuanto está llena de Dios y está dando fruto, entonces es una persona fiable. Entonces, ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y es el camino que nosotros tenemos que fomentar a que los otros crezcan en ese discernimiento. Pero ¿cómo tú sabes eso? Tienes que conocer la palabra. Sí. Me llamó mucho la palabra que tú dijiste, porque se une un poco. Instilar, y lo busqué porque me dio la curiosidad. Instilar significa introducir o difundir de manera imperceptible una doctrina, un afecto o una idea en el ánimo de alguien. Wow. Eso es como cuando tú pones una gotica en el oído o en cualquier herida, de poco a poco, para que vaya sanando. Igual así es la mentira, igual así es la maldad, igual así son las artimañas del enemigo. O sea, es algo poco a poco que te va inoculando, hasta que tú ya no sientes y no entiendes eso como malo. Y eso es lo que pasa. Importante. O sea, esas son las estrategias del enemigo. Y me gusta como dice al final de ese punto, que dice, para que también fomentar divisiones en la iglesia, para que se perciba como una institución incoherente en lugar de un refugio de comunidad y amor. O sea, ChatGPT, en este caso, sabe lo que es la iglesia, que es un refugio de comunidad y amor. Pero fíjate cómo quiere hacer todo lo otro para que tú no veas esa parte. Que tú la percibas como un lugar de incoherencia, un lugar de corrupción, un lugar de doble moral, de hipocresía. De desacuerdo. Pero la realidad, y ahí mismo te lo dice, no, yo lo que quiero es que tú veas esto, pero en el fondo lo que ellos son es un refugio de comunidad de amor. Y qué importante es ver cómo el enemigo, sabiendo la verdad, lo que quiere es que tú no conozcas la verdad. El punto número 3, crear distracciones constantes. Dice, llenar la vida de las personas con distracciones continuas, como entretenimiento excesivo. Yo creo que no tenemos ni que abundar mucho. Redes sociales, trabajo y ocio. El tiempo para la reflexión profunda y la conexión espiritual se perdería si las personas no encuentran un momento de paz interior. Viejo, desde que uno se levanta pensando a millón. Oye, que si yo cuánto alitarse, que hay que correr, que los tapones, tal cosa, y todo lo que desde la mañana, tu primer pensamiento, todo lo que tengo que hacer en el día. Durante el día, todo lo tengo que hacer más tarde. Y en la noche, qué cansado estoy, a dormir. O sea, al final del día es muy Pero pensando en el otro día.
pensando ya en el otro día, todo lo que te va a pasar. O sea, al final del día es como una vorágine que no acaba. Y justamente esa es la Tú sabes que distracción. yo he adoptado una estrategia en los últimos meses, que yo pongo mi celular en silencio y en Do Not Disturb. Como desde que yo llego a mi casa ya en la noche, 8 y pico, 9 de la noche, ya ese celular está no al lado de mi cama. Pusimos una mesita que nos llegó, la puse lejísimo, en la entrada del baño prácticamente. Ahí, que yo no pueda, que si yo estoy acostado en mi cama, o sea, para yo ver mi celular, tengo que pararme de la cama. Porque es que lamentablemente uno está demasiado interconectado. Sí, con es todo. una saturación. Es una saturación. El punto número 4, promover el relativismo. Hacer que las personas crean que todo es relativo y que no existen verdades o principios universales. Si cada quien establece sus propias verdades, podrían alejarse de las enseñanzas espirituales y éticas de la iglesia. Mira, y esa es la más peligrosa. Viendo la moral como una preferencia personal y no como un valor espiritual. Es una de las más peligrosas. Para mí la más peligrosa. Porque si tú no asimilas absolutamente nada en la vida como objetivo, entonces al final, ¿qué hay de verdad en lo que tú crees? Es correcto. O sea, hasta el hecho en sí mismo del relativismo es absurdo. Ujú. O sea, el fundamento del relativismo es absurdo, porque hasta el tú decir concretamente que tú crees en una vida relativa, entonces tú estás diciendo que tu cosmovisión es absoluta. Exactamente. Exacto. Tú decir que algo es relativo, tú estás diciendo que ese enunciado es absoluto, Absoluto. Ujú. cuando ese propio enunciado es relativo, porque si todo es relativo no tiene sentido. O sea que su propio fundamento no tiene fundamento. No valga la tiene redundancia. fundamento, es una locura. Y de verdad hay mucha gente que piensa así. Sí. No, porque esa es tu verdad, no, eso está muy bien. Y hasta que se mete con esa persona. Cuando se mete con esa persona, entonces ya ahí la cosa como que cambia. Usualmente ese tipo de enunciados se dan en un contexto donde tú sabes, todo es paz y amor y todo muy bien, y hasta que se meten contigo. Ujú. Cuando tú ves que esa forma de vivir o esa manera de ver la vida de esa persona comienza a afectar a ese individuo, entonces hasta ese momento llegó el relativismo. Porque el ser humano necesita verdades absolutas. Realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento viene solamente cuando uno cree en una verdad absoluta. No puede venir de otra forma. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nosotros hemos recibido por fe en Jesucristo, se da en diferentes contextos, no importa lo que esté pasando. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. El relativismo es una estrategia del enemigo, una cizaña grandísima. Y se mete como un veneno que la gente, como tú decís, ¿cómo es la palabrita esa? Instilar. Instilando el pensamiento y el corazón del ser humano. O sea, lamentablemente, señor. Y eso es una de las estrategias que se mete más sutil. Inclusive yo me atrevo a decir que dentro de la iglesia hay mucho relativismo. Ujú. Mucho relativismo. Y ustedes saben algo, la palabra es una sola. El Espíritu Santo es uno solo. Y Dios habla una sola vez. Entonces, esa dinámica relativista, tengamos mucho Hay que ojo tener y cuidado con pidamos eso. el discernimiento al Señor. Número 5, fomentar el orgullo y la autosuficiencia. Alentar el orgullo personal, haciendo que las personas sientan que pueden lograr todo por sí mismas y que no necesitan una conexión con Dios. La autosuficiencia extrema podría aislarlos espiritualmente, sintiendo que su éxito es únicamente mérito propio. El tema del orgullo, yo creo que, es complejo, porque eso es una coraza muy fuerte a la hora de tú evangelizar, porque hay gente que literalmente dice, no, porque yo viví en una familia y yo he llegado hasta aquí por mi propio mérito. Cuando tú ves ese tipo de personas, a mí más que cualquier otra cosa me da pena, porque tú ves las carencias y el nivel de orgullo de una persona creo que también a la vez te refleja la carencia, y eso es la gente que más necesita de Dios. Pero aquí mira cómo el tema es que ellos lo alientan, porque hay gente que en algún momento que ha pasado, estando en la iglesia, le iba mal, se fueron de la iglesia y le va bien. Y dice, no, pues el problema era la iglesia. O como le pasó a un amigo de nosotros, que desde que llegó a la iglesia, eso es palo y palo. Palo y palo. También. Y pregunta y cuestionamiento inclusive personal, y es normal, entendible con el Señor. Señor, ¿pero y qué fue?
¿Y qué pasó? Pero y yo no vine a tu redil. Lo que pasa es que estaba con el otro equipo lo llevaba suave, entonces cuando se cambió de bando, le cayeron a palo. Claro. Pero también yo creo que con eso que tú decías, el orgullo es como una puerta que te separa de poder reconocer a Dios y conocerle. Porque para conocer a Dios tú tienes que, en cierto modo, humillarte y negarte a ti mismo para tú poder entrar por esa puerta. Entonces, el yo creerme que yo puedo yo solo, el yo creer que yo me las sé todas, que yo no necesito a nadie, que yo no necesito a un Dios, es lo que evita en muchos casos que la gente se humille y dé ese paso de decir, no, que yo necesito a Dios. Mi vida sin Dios no tiene sentido. Si yo no conozco a este Dios que me salvó, yo no voy a ningún lado. Pero si yo tengo el orgullo, no, yo no necesito a Dios. Y hay mucha gente que se da trancazo. En la iglesia dicen, en la que yo he crecido, ¿verdad?, que hay gente que viene con anestesia y sin anestesia. Es la gente que se pasa la vida en orgullo y se da un trancazo y viene a los pies del Señor porque se dio durísimo. Y hay otra que viene suave. Dice la Biblia que Dios mira al altivo de lejos. O sea, esa es una de las cosas como que Dios más aborrece, yo diría. Porque es que el orgullo tiene tanta cosa negativa detrás. Uh-huh. Porque el orgullo te habla primero, te habla de falta de compasión. Porque una persona orgullosa no va a pedir perdón. Te habla de falta de humildad. Porque no va a reconocer si alguien hizo algo por él. No va a pedir perdón en ningún momento. Se cree autosuficiente cuando todo lo que tú tienes te lo dio Dios. Sea material o hasta la salud para tú lograr lo que sea. Hasta cognitivo. Todo eso te lo da Dios. Yo te voy a decir algo. Para mí, si yo pudiera resumir lo que estamos conversando, para mí el enemigo no tiene las 5 píldoras de cómo alejar al cristiano de la palabra. Para mí, esa es una descripción de lo que hace el enemigo de forma integral. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja con una persona en distracción, fomentando las medias verdades, llenando a esa persona de orgullo y buscando todas las maneras posibles de que la persona entienda y crea que en su propio pensamiento lo que dice la palabra no es cierto. Porque para mí esa es la mentira más grande. Cuando tú crees que esas mentiras que te está sembrando él vienen de tu propio razonamiento. Y eso solamente lo derrumba una persona cuando se humilla. Y por eso es que es tan difícil. Porque tú crees que es tu razonamiento. Tú crees que eres tú que está construyendo esos planteamientos tan lógicos. Uh-huh. Muchas veces. Uh-huh. Y lamentablemente tu orgullo es lo que muchas veces termina poniéndole y cerrándole la puerta a que usted pueda recibir el evangelio en su corazón. Es correcto. Y eso es lamentable. Y uno, como tú decías, uno a veces lo ve en la gente. Tú dices, wow, o sea, Señor, que por eso una de las oraciones más constantes que uno tiene que tener con la gente, Señor, mira su corazón, atrapa su corazón, cautiva su corazón. ¿Para qué? Para que esa persona, por amor, entonces baje las defensas y entonces comience a experimentar a Dios. Que al final es lo que termina como poniendo la balanza muchas veces. Porque al final, yo le voy a decir algo. Intelectualmente hablando, usted podrá recibir la palabra, pero hasta que esa palabra no llega a su corazón y usted no reciba al Señor realmente, genuinamente, esa palabra no hace nada. Esa palabra no va a hacer nada. Y yo creo que justamente por eso que el Señor en su palabra dice en Ezequiel, que dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Porque hay gente tan endurecida por eso de su orgullo. Es el orgullo que endurece ese corazón. Y el último, en este son 6, que creo que este es muy importante: debilitar los valores familiares y comunitarios. Que yo creo que esa es una de las armas más poderosas ahora mismo. Alejar a las personas de sus familias y de las comunidades de fe, promoviendo una visión más individualista de la vida. Las personas que están desconectadas de los valores y el apoyo de la familia o la comunidad suelen tener menos acceso a fuentes de orientación espiritual. Y ahí la tenemos bien difícil. Ahí está muy, muy difícil. Porque ya con todas estas teorías de perspectivas de la vida que hay actualmente,
de que cada quien vive su vida como le da la gana, que yo soy esto, yo me considero esto, y etcétera. Y eso genera muchas fricciones a nivel familiar y genera mucha división. Y hay padres que no saben cómo lidiar cuando un hijo le dice que ya no es hombre, que es mujer, o que su hijo se considera cualquier otra cosa, o simplemente cualquier discordia familiar. Ya los hijos no es como antes, que el papá te decía no y usted decía ok papi, no. Ya el papá te dice no y el hijo se va de la casa y ya no saben de ellos hasta 30 años después. O sea, hay muchos problemas a nivel familiar que vemos que tú dices wow, está complicada la cosa, está complicada la crianza, está complicada la relación matrimonial, la relación de como dice, en la misma relación comunitaria. Hay mucho enfrentamiento y esa es una estrategia fuertísima del enemigo, porque al final uno se hace individualista y tiene miedo a abrirse con el hermano, que al final del día, para eso que está la comunidad, para nosotros apoyarnos como iglesia. Pero el tema de la familia, yo sí lo veo complicado y grave. Tú sabes que me llamó mucho la atención que el Papa, él vi en una noticia que dijo que Italia no está teniendo hijos. O sea, a Italia no le nacen hijos. Que vamos a tener que abrir la frontera para que vengan inmigrantes. O sea, como ya la tuve que en algunas sociedades los valores familiares y reproductivos, es una crisis en Europa completa, el tema de la natalidad. Porque se han individualizado tanto que ven los hijos como un problema. Yo lo que quiero es vivir mi vida. Yo lo que quiero es producir dinero y viajar y tener todos los gustos del mundo, pero yo no quiero muchachos. Entonces, es esa problemática, y muchas veces se dan cuenta ya cuando tienen 50 y pico de años. Oye, debí tener un muchacho, pero ya es muy tarde. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Mire, y esa conversación tiene tantas aristas, porque, por ejemplo, esto mismo, la misma inteligencia artificial, que no empezó con ChatGPT, sino que tiene muchos años. Empezó con, ¿cómo se llama? Terminator. Óyeme, este asunto tiene tantos años, señores, eficientizando las cosas, haciendo que los procesos sean cada vez más ágiles, más rápidos. Pero lamentablemente estamos llegando a un punto que para mí no hay vuelta atrás. A tal punto que el que no se monta va a dejar de ser. El negocio, por ejemplo, para llevarlo a ese ámbito, que no se monte en inteligencia artificial, de una u otra manera va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque lamentablemente, señores, lo que usted resuelve con una inteligencia artificial al alcance de literalmente de abrir una aplicación, usted necesita una y cuando viene a ver dos gente para resolver un par de tareas. Entonces, ya esto está tan avanzado que la inteligencia artificial está desplazando muchas de las funciones que ya existen. Y eso ha pasado en otras épocas. Pero no como está sucediendo en este momento. Y eso que estamos arrancando con este tema. Entonces, tú ves que hay muchos emprendimientos, hay muchos negocios que se están levantando. Señores, que lo que antes quizá le costaba 50 empleados, fácilmente ese negocio ahora con 10 opera. Es cierto, la automatización y la tecnología han cambiado mucho la forma en que funcionan los negocios. Lo que antes requería un montón de personas, ahora puede hacerse con menos gracias a la tecnología. Pero eso también crea nuevas oportunidades en otros campos. Así que siempre hay algo nuevo por descubrir. O sea que eso es relativo, ¿verdad que sí? Sí, exacto. Depende de cómo se mide. Por un lado, algunas oportunidades laborales tradicionales se reducen, pero por otro, surgen nuevas industrias y trabajos que antes ni existían. Es cuestión de adaptarse y estar atento a las nuevas tendencias. Todo es relativo. Y el mundo siempre está en movimiento. Mira, pero dime una cosa. Ya que hablamos ahorita de Satanás y de todo lo demás, yo quisiera que tú, en función de las estrategias que hablamos del tema de Satanás... Acuérdate que ese otro chat. Ese no es la misma conversación. Ese no está tanto. Pues, olvídalo, no te dije nada. Déjame preguntarle a otro GPT. Espérate. Para cerrar este episodio, ChatGPT, yo quisiera
que tú, en función de lo que me dijiste ahorita, de las estrategias de Satanás para alejar a la gente de la iglesia y de la verdad bíblica, que tú me dijeras ahora las recomendaciones que debería de hacer la iglesia para contrarrestar todos esos puntos que mencionaste anteriormente. Claro, en base a esas estrategias hipotéticas, la iglesia podría promover la educación bíblica, ofrecer estudios bíblicos detallados para que los fieles conozcan profundamente las escrituras y puedan identificar la desinformación, fomentar la unidad, trabajar en la inclusión y la comprensión dentro de la comunidad, enfocándose en lo que une a los creyentes en lugar de lo que los separa, poniendo valor a la parte espiritual y la movida para la paz, enfatizar la importancia de los valores espirituales y la conexión con Dios por encima de las riquezas materiales. 4. Apoyar la fe a través de testimonios, compartir testimonios y experiencias personales de fe para fortalecer la creencia en lo divino. 5. Enseñar sobre ética y moral cristiana. Guiar a los fieles sobre cómo aplicar los valores cristianos en su vida diaria, ayudando a que resistan las tendencias negativas de la sociedad. Estas son algunas maneras en que la iglesia podría responder a esos desafíos. Se quemó ChatGPT. No lo sé, Rick. Está flojo ChatGPT. La otra tuvo mucho mejor. No, pero lo ven acá. que pasa es mucho. que el prompt que tú le diste a la conversación como tú le iniciaste, me imagino que estaba un poquito más formulado y por eso dio esa respuesta. Hermana, usted está floja en esa respuesta. Tiene que convertirse. Tiene que convertirte al cristianismo de verdad. Yo le voy a hacer una pregunta que yo quisiera... Entiendo, hermano. El enfoque clave aquí es que la iglesia debe ser proactiva en enseñar y vivir la fe de forma auténtica. Gracias. Yo le voy a hacer una hermano. pregunta a ChatGPT. A ver, ya para concluir esta parte. Pero yo quiero aportar algo, ya que como invitado, que yo siempre pienso cuando me hablan del tema de la duda. Yo creo que no está mal tú cuestionarte, poniéndolo en contraposición al tema de dudar, porque la duda como que en sí hay algo que es negar, entiendo yo. Pero cuestionarte no está mal, porque tú tienes el tema de por qué yo creo lo que yo creo. Correcto. Eso siempre está, me parece que está bien, porque de hecho en la Biblia dice que nosotros tenemos que dar testimonio de la fe que hay en nosotros. O sea, claro, tiene que haber un proceso en nosotros que nosotros pensemos, ok, yo creo en Jesús o creo en Dios por tal, para que cuando alguien me pregunte yo sepa qué responderle. Es muy diferente al tema de dudar, que es como que, pero que la cruz, que no sé qué, o sea, son muy diferentes. Y yo cuando veo, por ejemplo, el pasaje de Tomás, que él quería tocarle la herida a Jesús, yo no lo veo mal, porque él quería... Yo lo veo, como yo lo veo, ¿verdad? Usted tendrá su interpretación. Que él quería como afianzar eso. Que de verdad él volvió, que de verdad las heridas las tenía en la mano. No era que no sucedió. El tema de Tomás, fíjate, el tema de Tomás nos refleja a nosotros como humanos. Porque eso somos nosotros. Yo creo que, o sea, mucha gente como crucifica a Tomás. Ay, que incrédulo Tomás. Como que alguno de nosotros hubiera hecho algo diferente. Exacto. Pero creo que la respuesta que le dio Jesús, Tomás, o sea, como porque creíste, bienaventurado aquel que creyó sin haber visto. Yo creo que la lección que nos está dando ahí es que muchas veces no vamos a ver nada. Tomás tuvo el privilegio de que él pidió y se le mostró ahí. Pero muchas veces nosotros no vamos a ver y nos va a costar creer por nuestra fe. Y yo creo que esa es la gran enseñanza de eso, porque al final del día la fe es aquello, esa es la convicción y la certeza de lo que se ve y de lo que se espera sin haberlo visto. Pero entiendo lo que tú dices referente a la duda, porque es correcto, de hecho, cuestionarse cosas. ¿Por qué yo creo en la doctrina que yo creo? ¿Realmente la doctrina que yo estoy creyendo es basada en la palabra? ¿O simplemente lo estoy creyendo porque yo quiero mucho a mi pastor y eso es lo que mi pastor me dice y entonces yo tengo que ir por esa línea? O sea, si no, pregúntale a los de Berea. ¿A los? A los de Berea. Que ellos... lo de... Yo dije, espera, se volvió loco Ricky porque yo pensé que era la iglesia Berea de aquí. No. Yo también. Me disculpan si se fueron por esa línea. No, lo que dice la palabra de aquellos que se iban a las escrituras
para validar y filtrar todo lo que se predicaba. No importa de quién viniera. Claro. Correcto. Aún si fuese del mismo apóstol Pablo. Correcto. Esa es la... Yo soy del pensar. Por ejemplo, si yo estoy escuchando una prédica y la están leyendo, yo tengo que leer lo que tú estás leyendo. O sea, porque yo no me puedo fiar. Eso pienso yo. Yo no puedo fiar solamente que lo que tú me estás leyendo es necesariamente eso es. Yo tengo que ir a la Biblia y yo ver, sí, lo que él está leyendo es verdad. No, inclusive a veces pasa que tú estás contextualizando un texto y lamentablemente tú terminas metiendo la pata. Porque tú terminas hasta traduciendo una palabra, poniendo una palabra que quizá dice una cosa, pero le estás metiendo otro contexto. Entonces, tú estás en lo correcto. Y eso es lo que debemos hacer. O sea, seguir el texto completo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las prédicas expositivas. ¿Por qué? Porque te analizan el texto completo. No te van ni que nada más este pasaje. No. Vamos a leer más para arriba. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué pasa después? O sea, ¿en qué contexto se da lo que tú me estás diciendo? O sea, eso para mí es importantísimo. Es más sano. Es muy sano. Claro, no quiere decir que sean los únicos tipos de prédicas, ni mucho menos. Pero la verdad es que es muy sano uno, aunque sea después, ir a ese texto que quizá te llamó la atención, que quizá te quedaste con una duda. Para profundizar más. Y profundizar y validar cuál es el contexto de la palabra. Entonces, para cerrar ese tema, está bien cuestionarse, está mal dudar. Dudar en el sentido de que, ojo, en cualquier momento usted puede tener una crisis de fe que a mucha gente le pasa. Pero en esas crisis de fe, la clave o la solución está en afianzarse más a la fe en vez de alejarse. Y justamente como cuestionándose cosas que van a estar en la palabra. Entonces yo te diría ahí, cuestiona la manera en la cual tú estás viendo a Dios y no al Dios del cual tú le sirves y le sigues. Porque hay algo que quizá tú tienes que revisar en la manera que tú estás viviendo tu fe. O sea, tenemos que llegar a la conclusión de que cuando tenemos ese tipo de crisis, tenemos que cuestionarnos nosotros, no cuestionar a Dios. Cuestionarnos qué es lo que nosotros estamos interpretando, qué es lo que nosotros entendemos y conocemos de la palabra y no ponerle el dedo a Dios. Porque ahí es donde realmente porque ciertamente podemos estar siendo engañados. Sí, es cuestionarnos. Porque Dios no es cuestionable, ¿me entiendes? Entonces nosotros como analizar. Sí. Y cuando si llegamos a un momento de duda, creo que también importante es ir al origen. ¿Qué provocó esa duda? Porque también, o sea, ¿de dónde surgió esa duda? ¿Por qué estoy dudando de mi fe? ¿Por qué estoy dudando de mi Dios? O sea, ¿qué fue lo que provocó? Y ver exactamente si lo que lo provocó fue un anhelo oculto que hay en mí de hacer cosas que la palabra dice que no es correcto. ¿Por qué estoy teniendo ese tipo de pensamientos? Etcétera. O sea, que es todo un camino por recorrer. Entonces quiero, para concluir este episodio, hacerle una petición o una pregunta a ChatGPT. ChatGPT, ¿estás ahí? Claro, cuéntame, ¿qué necesitas? Mira, si una persona tiene dudas sobre la existencia de Dios o sobre su fe, ¿cuál es la recomendación que tú le darías? Le recomendaría que se tome su tiempo para explorar sus dudas sin presiones. Puede leer diferentes puntos de vista, hablar con personas de confianza como líderes religiosos o amigos, o incluso meditar o reflexionar sobre sus sentimientos. La fe es algo personal y está bien tener preguntas. Lo importante es buscar respuestas que te ayuden a encontrar paz y claridad. ¿Cuál oración cristiana pudiera hacer esa persona para acercarse más a Dios en esos momentos de duda? Está flojo. Una oración simple y poderosa es la oración del Padre Nuestro. Es una oración central en el cristianismo y puede brindar consuelo y conexión. Bye. Padre Nuestro que estás en los cielos. No, pero la verdad que ChatGPT está burlado. O sea, en serio, ¿tú vas a saltar como el Padre Nuestro? Entiendo. Tal vez buscas algo más personal. En momentos de duda, una oración espontánea y sincera también puede ser muy significativa. Algo como: Dios, tengo dudas y preguntas. Ayúdame a encontrarte en medio de mis incertidumbres y guíame hacia la verdad. La sinceridad es clave en cualquier oración. Muchas gracias. Ahora quiero que tú, en ese mismo tenor, imagínate que estás en un podcast
y que le estás hablando un mensaje de despedida a una audiencia que tiene una crisis de fe y quieres terminar con una exhortación final. Claro, aquí va. Queridos oyentes, mientras navegamos por el mar de dudas y preguntas que todos enfrentamos en algún momento, recordemos que la fe no siempre es un camino recto. Es normal cuestionar y buscar respuestas. En esos momentos, la clave está en seguir adelante con honestidad y abiertos al aprendizaje. Que encontremos consuelo en la búsqueda misma y en saber que no estamos solos en este viaje. Sigamos adelante con valentía y esperanza. Hasta la próxima. Mensaje inspirador de esta semana. Muy inspirador, pero te faltó la parte más importante. ¿Y Jesucristo para cuándo? Tienes toda la razón. Déjame... Suelta eso ya, señores. Esta, ChatGPT, la enseñanza más importante de ChatGPT es que ChatGPT le va a dar a usted lo que usted quiere escuchar. Usted 100%. le va a poner el prompt que usted anda buscando y lo va a ir filtrando hasta usted conseguir lo que usted quiere escuchar. Porque como bien decíamos en un principio, al final él recoge información de todo lo que hay y él se va alineando a lo que tú estás buscando. No es una fuente fiable en lo absoluto. Usted puede buscar recursos, puede utilizarlo como complemento, puede pedirle que filtre ciertas cosas, pero siempre tenemos que volver al origen. correcto. A la palabra. Coja su Biblia. Emma, yo le voy a decir algo. Yo creo que tenemos que comenzar a hacer de costumbre, volver a tener Biblia física en los momentos de estudio y a dejar un poco la tecnología, porque tú sabes que yo me puse a pensar otro día. Tenemos que tener mucho cuidado, porque quizás pueda llegar un día que hasta la misma Biblia que nosotros tenemos en los celulares pueda ser adulterada y nosotros ni cuenta nos damos. O sea, la cosa está tan complicada que tenemos que hasta cuestionar y dudar eso. Y Dios nos libre, pero no estamos... O sea, todo puede pasar ahora mismo. Es correcto. Entonces, lo fiable, lo certero, lo objetivo, la palabra de Dios. Eso no tiene variación. Compre Biblia mientras se pueda ser comprada. Está bueno. Compre Biblia mientras usted pueda comprarla. Nítido. Señores, nada. Muchas gracias al chef que nos visitó hoy. El próximo compromiso es un junte para degustar. Un shout a... pero en verdad tenemos un collab ahí pendiente. Sí. Un shout a Behind the Cook, un proyectico que tiene el cocinero Ellis Martin Cook. Pero Tenemos un episodio pendiente ahí con Vivir con Fe y Behind the Cook. eso me gusta a mí. Todo lo que comida es bienvenido. Yo sé que sí. No te apures, yo sé que te va a gustar. Muy bien. Señores. Nada, hasta la próxima, que ya está llamando la señora. Wow, qué timing. Perfecto. No te apures, que la mía me llamó ya. Wow. Señores, hasta aquí llegamos en Vivir con Fe. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.